Bueno, una pequeña aclaración antes de continuar es que la mayoría de los comentarios que estoy transmitiéndoles aquí que pude aprender fueron tomados del comentario del contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento que escribieron tres hermanos, los hermanos John Walton, Víctor Matthew y Mark Chavalas. Se los recomiendo mucho si pueden conseguirlo. Yo lo encontré en PDF, realmente no recuerdo de dónde lo descargué, pero ha sido de mucha ayuda tener este recurso en nuestro idioma. Como paréntesis, los Nomads aún no tienen materiales de estudio bíblico de un nivel muy avanzado, sino que solamente tienen el Nuevo Testamento publicado en 1980, que por cierto tiene otra ortografía. Entonces es un poco difícil de leer todavía para ellos, tiene palabras que ya no se usan y así. Así es que se los comento como una pequeña nota para agradecer que tenemos recursos en nuestro idioma. Tenemos muchas versiones de la Biblia y buenas versiones para poder meternos ahí como más profundo en el mar de la teología, porque, por cierto, no por ser mujeres no podemos estudiar profundo, al contrario, tenemos mucha hambre, ¿no? Que espiritualmente el Señor la puede saciar. Así es que ánimo con sus estudios personales, mis hermanas, no se quede ahí simplemente en los libros conocidos, solo en los evangelios, avance un poquito más. Yo le animo, ese es parte de, como les decía, mi, mi ánimo en esta oportunidad. Bien, entonces, como recordatorio, como esto pertenece al género de la apocalíptica, es importante mencionar algunos principios que aprendí. Y es que no todos y exactamente todos los símbolos tienen una interpretación exacta. Todavía hay cosas que van a quedar oscuras, que no tienen como una clara equivalencia de decir, por ejemplo, los mirtos que estaban aquí, eso simboliza que Zorobabel, que era el gobernador, ese gobernador iba a decorar con esos mirtos el templo del Señor. No es todo tan exacto, sino que hay algunas cosas que son como a modo general para que se explique, bueno, en ese tiempo, ¿no? Cuando los profetas recibían las visiones, estas visiones les ayudaba a que comprendieran su presente y pudieran entender los conflictos que iban a venir y cómo iban a ser liberados de esos conflictos. Y también, como lo dice en el Apocalipsis, bienaventurado el que lee y el que escucha esta profecía. Todo este género de la apocalíptica es para animar a su pueblo, solo que viene de una manera como un poquito más oculta, un poquito más como adornada o maquillada podría ser, pero eso mismo lo enriquece, ¿no? Lo hace más bello para que uno pueda, como que tenga que leer más veces y repasar y quedarse meditando ahí, para entender cuál era la relación. Entonces, eso es lo que voy a compartirles ahora que aprendí gracias a estos comentarios. Bien, y antes de continuar, me gustaría además mostrarles otro recurso que me sirvió mucho y también lo usamos acá en el proyecto de traducción del Antiguo Testamento, y es usar los panoramas completos en video, y en este caso ya está la versión póster como el resultado final de Proyecto Biblia. Proyecto Biblia también es un ministerio de la iglesia a nivel general, ¿no? Y según entiendo, tuvo su origen en los Estados Unidos, pero también hay voluntarios que traducen estos materiales para el español y otras lenguas también. Ellos entonces hicieron este panorama general de Zacarías y lo van contando episodio por episodio a nivel general. Y esto nos va a ayudar para ver esta estructura que yo les decía que es como una bisagra. Entonces, voy a hacer un pequeño zoom para acá para contarles cómo es un poquito más. Por ahí será. Igualmente, por eso les animo a buscar en YouTube este panorama general de este libro o cualquier otro que necesiten
eh, averiguar más y van a encontrar muchas sorpresas ahí, estoy segura. Bien, entonces, aquí está la parte de las visiones que dijimos que estaba entre el capítulo 1 y el capítulo 6. Ellos lo clasificaron de esta manera y la mayoría de los comentaristas también están de acuerdo. Entonces está así. En la visión número 1 está del versículo 1, algunos ponen 7, 7 al 17, 8 al 17. Ahí está la visión de 4 jinetes que están patrullando. En otras versiones dice los caballos de colores o los 4 jinetes. Bueno, esto nos simboliza que son las buenas noticias anunciadas por alguien que vive en el reino. Entonces es una forma en que el Señor está dando este anuncio. Es como un correo, ¿no? Un correo o un mensaje, pero en ese tiempo las noticias se enviaban a caballos. Entonces por eso es que se ven estos caballos, bueno, jinetes a caballo anunciando las buenas noticias. Y estaba diciendo que está todo en orden, está todo en paz. ¿Y por qué hay paz? Porque en vez de estar bajo los babilonios, ahora el reino persa les transmite o les permite más bien esta paz a los israelitas. Entonces, estas son buenas noticias. Todo lo que eh, las visiones de Zacarías están queriendo decir es que son buenas noticias para los israelitas para que se pongan las pilas y reconstruyan el templo. Entonces, como les decía, están relacionadas una con otra, así que vamos a ver la de abajo, la octava visión. La de abajo también tiene jinetes, tiene 4 jinetes y ellos están como diciendo que la tierra del norte está descansando y quiere decir que, bueno, aquí otra confesión, a mí me cuesta mucho como recordar los mapas, entonces estoy tratando de ver dónde leí en torno al norte más que un mapa porque me cuesta mucho. Ya, leí que hacia el norte estaba Babilonia, entonces como que hacia Babilonia ya están descansando. Y lo que dice también ese versículo es, los caballos negros van hacia el país del norte para llevar a cabo mis planes. O en otras versiones dice, han dado descanso a mi espíritu. De todas maneras, Dios está dando esta buena noticia para los israelitas. Y entonces se entiende más o menos así, que este exilio de 70 años, porque el templo había sido destruido en el 586 a.C., eh, se acababa este tiempo del exilio, ya todo entonces las condiciones políticas estaban bien, y ahora se preguntan porque las profecías de Jeremías decían que después del exilio entonces iba a venir el rey ungido, el Mesías. Entonces como que surge esto, ¿será que entonces ahora construimos el templo y Dios empieza a reinar? ¿Dios va a enviar a su Mesías? ¿Dios va a enviar a un libertador político? Y eso es como lo que queda ahí en el aire. Esa es la pregunta en torno a la visión número 1 y la visión número 8. Seguimos con la 2. En la visión 2 hay un símbolo de que ellos ven, bueno, Zacarías ve 4 cuernos, pero también 4 artesanos. Entonces, lo que se entiende de esta parte es que los cuernos eran símbolos de gobierno, tanto de Asiria como de Babilonia, que los habían esclavizado a los israelitas, pero los persas ahora eran simbolizados por estos artesanos o herreros. Eh, y ahí entonces habla de este cambio de gobierno, ¿no? Ahora, ¿por qué ellos habían sido esclavizados y llevados al exilio? Porque no habían hecho caso a los profetas. Y eso es lo que les viene reclamando Zacarías desde el capítulo 1. Y les dice, años antes los profetas les advirtieron todas las cosas, ¿no? que yo les dije, pero me desobedecieron, no me escucharon. Y por eso se fueron al exilio. Bien, la visión número 7, esta sí que era bien rara, pero el comentario me ayudó mucho. Aquí se habla en torno al pecado y cómo el pecado está simbolizado por esta mujer que está dentro de un efa, seguramente dice la Reina Valera. Un efa era una canasta para medir un volumen de más o menos 20 litros. Entonces, en esta visión, el profeta ve a una mujer que está dentro de esta canasta y aquí dice que simboliza la maldad.
aquí por ejemplo la versión que yo tengo TLA dice, el ángel me explicó, se trata de una medida, de una medida de volumen. Con ella Dios ha medido toda la maldad de este país. Y ya les voy a explicar un poquito más qué tiene que ver esto con el templo. Pero entonces, entre la visión 2 y 7 los israelitas podían también reflexionar cómo es que antes habían desobedecido a Dios y cómo viene juicio siempre en consecuencia a ese pecado. Y por eso habían sido exiliados. Bien, la siguiente visión es la 3. Y aquí se ve una, como una plomada, que más o menos entiendo porque no sabemos, yo no sé mucho de construcción, pero es como un instrumento, ¿no? Para medir lo vertical, lo derecho que está los muros. Entonces, con esto, en esta visión número 3 que está en el capítulo 2 se podía ver que se estaba revisando como qué tan derechos estaban o iban a estar a futuro, ¿no? Los muros de Jerusalén, que es la ciudad donde se iba a reconstruir el templo. Y entonces en esta ciudad, en esta capital, iban a recibir incluso a otras naciones que querían ayudar a construir el templo. Y en la visión 6 hay un rollo volador aquí, dice. Es un libro que vuela, que tiene las escrituras, y entonces los rollos los abrían a lo ancho, y lo que entendí es que se, se tiene escrito solo por un lado. Entonces es raro que cuando aquí dice, por un lado tenía una maldición y por el otro lado otra maldición. Lo que explican allí no es que sea por un lado y por el anverso, sino por un lado como por la izquierda y por el otro tiene una maldición para ciertos tipos de personas, que aquí decía que eran los ladrones y los mentirosos. Y ya vamos a ver por qué aparece justamente estos dos tipos de pecados que, según también el estilo de escritura judía, cuando normalmente salen dos cosas, se refieren a una sola, como cuando dice, por ejemplo, mm, a ver, eh, voy a inventar, ¿no? Algo como que pudiera estar, porque ahora no recuerdo un pasaje específico, pero Dios bendiga a la que te parió y Dios bendiga a tu madre. Se refiere a la misma persona, solo que lo dice como de una manera diferente, parafraseada, pero se refiere a lo mismo. Entonces, eso es un recurso de los hebreos. Entonces, cuando dicen a los que no, a los que han robado y a los que han mentido, probablemente se refieren a las mismas personas. Entonces, ya vamos a ver un poquito en la segunda vuelta del repaso de las visiones. Entonces, entre la visión 3 y 6, los israelitas podían entender que hay una esperanza en esto que va a ser reconstruido el templo para que la nueva Jerusalén sea un lugar para todas las naciones y que también iba a ser santificada y purificada por la palabra de Dios que les había dado. Y como les dije, estas últimas visiones, en cuanto a últimas, digamos como centrales, de 4 y 5, son las más relevantes. Y aquí también se habla de una visión extra, aparte de las 8. Bueno, en la visión 4, que está en el capítulo 3, se habla de Josué, o creo que en su Biblia dice Jesúa, que también es otro nombre para Jesús. Eso es interesante. Que quiere decir Dios salva. Bueno, este Jesúa o Josué era el sumo sacerdote de ese tiempo. En esta visión, el sumo sacerdote estaba vestido con ropas inmundas, y eso simboliza que él estaba llevando el pecado del pueblo. Pero entonces se le dice, bueno, se le dan nuevas vestiduras, y, y eso es por gracia nada más. Se le da un nuevo turbante también, y se le dice que si es fiel a Dios, él va a guiar al pueblo y se convertirá en un símbolo del rey mesiánico del futuro. Y claramente en el mismo nombre de ese Josué, que como les digo es una persona real, que era una persona histórica de ese tiempo, él estaba eh,
con su propio nombre, apuntando hacia este Mesías que ahora nosotros ya lo conocemos y es Jesús. Y en la visión número 5 acá se nos habla de una visión bien especial, que habla de que hay dos olivos, es decir, la planta de donde saca el aceite de oliva, que están alimentando una lámpara bien compleja de ser hecha, que tiene 7 como brazos y 7 lamparitas que eran como cuencas. Entonces, según lo que entiendo, en total todas estas lamparitas alumbraban con 49 luces porque tenían bastante como rama. Y toda esa luz, todo ese aparato luminoso simboliza el templo. Em, entonces, aquí se les dice, y aquí se cree en esta interpretación, que los dos olivos representan a Josué y Zorobabel, que eran los dos líderes que Dios estaba levantando en ese tiempo. Y Zorobabel, por cierto, era el descendiente del linaje de David, em, que bajo el imperio de los babilonios no tenía mm, mucha capacidad de acción porque estaban bajo un imperio. Pero con los persas, él sí un poquito más pudo ir tomando más fuerza y entonces ellos dos son los que están liderando en la reconstrucción del templo. Así que como digo, otra vez son personajes reales. Y aquí se les dice que este éxito, y es muy hermosa esta parte, seguramente lo han escuchado también en coritos, cuando dice, no es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. De aquí, de este pasaje salió ese corito. Se le dice a Zorobabel, o sea, el profeta Zacarías está recibiendo el mensaje y dice, dile a Zorobabel que no importa que, que no haya, aquí voy a leer la versión. Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. Eso está en el capítulo 4, versículo 6. Y entonces se le dice, tú vas a tener éxito en esta reconstrucción del templo si es que dependen de mi espíritu, del espíritu de Dios. Así es que en esta visión, en este pack, digamos, de visiones centrales 4 y 5, se está diciendo que este reino del futuro, donde el Mesías gobierna, va a venir si es que el pueblo es fiel, si es que tanto los sacerdotes como los reyes están bien alineados y dirigen al pueblo por la santidad y por el respeto a la ley del Señor y siendo guiados por su espíritu. Y acá entonces aparece también una visión extra, que ya está fuera de este pack, pero también ayuda en que se ve otra vez al, al, a, a Josué, y a Josué se le pone una corona. Y entonces Josué recibe una corona que se hace de oro y plata, y se le dice, yo haré que de aquí salga un hombre para que reconstruya mi templo, y lo llamaré Renuevo. Él se vestirá como rey y ocupará el trono para reinar, y compartirá el trono con un sacerdote, pero habrá paz entre ellos dos. Hay algunas versiones que ponen en este mismo versículo las dos cosas, es decir, como yo haré que se reconstruya el templo y llamaré al nuevo o retoño, eh, será rey y será sacerdote, es decir, rey y sacerdote. Y ahora nosotros, ¿quién sabemos que es rey y sacerdote? Según la revelación del Nuevo Testamento. Me encantaría escucharlas en vivo, pero ya me van a contar. Entonces es el Señor Jesús, ¿verdad? Él es nuestro rey y sacerdote. Y todos estos personajes, aunque fueron reales, estaban apuntando, estaban dirigiendo sus flechas para el futuro, para poder ver que todo lo que aquí sucedía en la historia tenía que apuntar a Jesucristo, que Él iba a ser el rey y sacerdote que verdaderamente iba a reconstruir el templo de Dios. Y Él mismo constituía el templo de Dios, y como sabemos también después en los evangelios, él dice, yo haré que se destruya el templo y lo reconstruya en 3 días, y aquí ya sabemos cuánto tiempo les tomó la reconstrucción, 4 años.
Eh, y él dice eso en cuanto a su cuerpo, al cuerpo de Jesús. Bueno, esto es una siguiente parte de estas reflexiones. Eh, Podemos ver entonces que en esta visión extra se le da esta corona y es un símbolo del rey futuro. Y lo que se le vuelve a decir al pueblo es que esto va a suceder, va a venir el reino del Señor si ustedes son fieles y obedecen al Señor. Entonces, de eso va a depender. Y aquí siguen habiendo muchas otras partes muy hermosas, como por ejemplo, como yo les decía, hay una conclusión, porque aquí se ponen a preguntar entre el versículo, entre los capítulos 7 y 8, ¿seguiremos ayunando o no? Y les quiero comentar que he aprendido esta parte también para que ustedes lo revisen y estudien. Entre los capítulos 7 y 8, ellos recuerdan varios momentos de ayuno que eran de mucho lamento. Ellos estaban recordando, por ejemplo, que en el, mm, 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 en el mes de Kislev, a ver, por aquí lo anoté. Mes de Kislev era el quinto mes del calendario hebreo, eh, que correspondería como agosto para nosotros. Aquí en esta parte le preguntan a Zacarías, ¿seguiremos ayunando el mes quinto? Y eso quiere decir, ¿tú crees que hay que seguir lamentándonos porque se destruyó en ese mes quinto el templo? Y entonces Zacarías les dice, como, pero recuerden por qué se destruyó el templo. Ustedes no hicieron caso a los profetas y el Señor les dijo que si no hacían caso iban a ser castigados. Y entonces, de alguna manera les devuelve la pregunta y es como, ¿ustedes están listos para recibir al reino de Dios o no? Porque aun cuando hacen los ayunos, les dicen no lo hicieron por pensar en el Señor, sino que lo hicieron por motivos egoístas. Así que hagan lo que es bueno. Y entonces, por ejemplo, en el 7 capítulo 7 versículos 8 y 9 les dice, ustedes deben tratar a los demás con justicia, amor y compasión. Y les habla justamente de las personas más menos favorecidas. Eh, Cuiden de las viudas, de los huérfanos, de los pobres y de los refugiados. Y les vuelve a contar la historia. Antes ustedes desobedecieron y por eso fueron al exilio y ahora se quedan lamentando porque fue en esa fecha y en ese mes lo que perdieron del templo, que era era su lugar sagrado, donde ellos se sentían apartados para Dios, pero así fue el castigo que el Señor les dio conforme a su justicia. Y otra cosa muy interesante en cuanto a esto del ayuno es que en el capítulo 8 se habla de la restauración, y es que el Señor lo decide hacer por gracia. Y fíjense que, por ejemplo, en el capítulo 8, versículos 18 y 19, habla otra vez de los ayunos, pero con esta perspectiva de ya restaurados, ya renovados, con un nuevo corazón realmente. Y dicen así, el Dios Todopoderoso también me dio este mensaje. Habitantes de Judá, amen la paz y la verdad. Así serán muy felices cuando ayunen en el mes cuarto, en el quinto, séptimo y décimo. Será como si estuvieran de fiesta. O sea, ella está diciendo, eh, ustedes los ayunos que hacían mal, en el futuro, aún en los ayunos que normalmente era tiempo de lamento, ustedes van a estar muy contentos porque van a tener una visión totalmente renovada de cómo son las cosas, de cómo es la historia, de cómo es su relación con las otras naciones y todo eso. Entonces, otra vez repasamos en lo que acá por atrás mío estaba escrito. Todo el libro de Zacarías son muy buenas noticias para la reconstrucción del templo y sobre todo de su identidad, de su enfoque, de su destino como pueblo. Hasta ahí esta siguiente parte.